no Huerto, sino Tájara. Bueno, yo en primer lugar pues agradezco a todos ustedes la presencia en este acto y también quiero agradecer a José Antonio Daza, que gracias a él yo escribí este libro, porque tanto me insistió: tienes que escribir algo de Huertos, que al final me convenció, como si no tuviera yo con Salar bastante. Luego también quiero hacer mención a gente que me ha proporcionado datos, que me ha proporcionado fotos, que me ha dado algunos textos, que hemos compartido varias cosas, entre ellos a Antonio Espero, también a Víctor Ayllón, que me ha proporcionado algunas de las fotos que ahí hemos conversado con bastante asiduidad pues temas, también a la archivera María Pinilla, que amablemente siempre que he estado en el archivo pues, me ha abierto las puertas dentro de lo que cabe, y a mi compañero de estudio Rafael Pérez Galvez, al que le voy a ceder como se dice, el hito, para que él siga y continúe con la documentación que he dejado en el archivo, la siga revisando, y si tiene algún día algún problema me lo diga, para que él siga escribiendo cosas de Huertos, que sé que lo hace muy bien, aunque no sea historiador, que no importa, y sea físico, con lo cual a lo mejor tiene una capacidad de síntesis mejor que muchos historiadores. Y por supuesto a la corporación, que siempre que siempre apoyó pues, esta obra, aparte no solo a los concejales que ya citado María Dolores, a Juan Jesús Gómez también, que hemos estado en los últimos momentos codo a codo para que saliera el libro, modificando cosas, etc. Yo quiero decir que el historiador, cuando empieza a escribir algo, una de las primeras datos que echa mano son las actas de la corporación, porque las actas de la corporación pues, normalmente delatan ciertas etapas y ciertas cosas que ocurren en un determinado tiempo. Desgraciadamente en Huertos-Tájar pasa exactamente igual que en Salar. Hay una gran laguna en cuanto a las actas municipales. Por ejemplo, hay las primeras actas que hay aquí, los documentos son de 1860, hay un libro de 1800 a 1870, que es prácticamente contabilidad, que son presupuestos. Luego sí hay unas actas que están muy bien encuadernadas y que son interesantes, aunque yo le he hecho a la mayoría una foto y están en ese pendrive, que son las actas de 1870 a 1880. Luego tenemos un salto hasta 1923, tenemos las actas del 1923, 24 y 25. Otro salto a 1930 a 1934. Y como pasa también en Salar, de la guerra civil hasta el año 43 ya no tenemos documentación ninguna en el archivo. Vamos, documentación que esté visible y que se pueda consultar. Ya a partir del 1943 ya sí hay un seguimiento continuo de la acta. La importancia del archivo para la reconstrucción de la historia pues, es evidente que es una pieza fundamental. Por ejemplo, hay archivos que tienen una secuencia de actas, como es el caso de Loja y Alhama, por ejemplo, que sí se han conservado esas actas en su gran mayoría, aunque muchas desgraciadamente se han perdido o se las han llevado o las tiene alguno en su casa, que ahí probablemente le harán falta para de vez en cuando revisarlas. Pero efectivamente la importancia de las actas en cuanto a hacer una historia secuencial es realmente muy importante. Y también, por supuesto, su custodia, que no se sigan perdiendo. Éramos habituales en los secretarios antiguos llevarse la documentación del ayuntamiento a su casa, cosa que hasta cierto punto pues ahí se perdía muchísima documentación o se eliminaba aquella que no interesaba.
Yo, la historia que inicié aquí, o que empiezo aquí, consta, vamos a ver, o mi finalidad, la finalidad de haber escrito este libro es para que sirva como base para que salte el gusanillo de algún historiador local y se dedique a continuarla. Esto yo he hecho un mero pasaje, no por toda la historia, sin profundizar mucho. Sí he hecho muchas advertencias donde se puede indagar más en determinados sitios que a alguien le interese, y sobre todo para que continúen con esta labor. Este es solo un principio y ya, como he dicho, es una primera piedra. Yo inicio el libro con un tema respecto a la toponimia y al nombre de Huetor Tájara, su origen. Hay muchas teorías respecto al origen de Huetor Tájara. Unos la relacionan con Véctor o Héctor, que se cita en la crónica del Alconero, pero no hay una certeza exacta. Luego también tenemos otro problema, que es la ubicación. La ubicación de Huetor sí está prácticamente detallada como que está aquí, donde actualmente nos encontramos. Nos encontramos dentro del contexto del pueblo. Hay un grupo que defiende también que Tájara estaba muy próxima al núcleo actual. Hay un grupo, entre ellos está José Cuevas, que hizo un estudio muy interesante basándose en la crónica del Alconero y la primera incursión que hace Álvaro de Luna en 1431, siguiendo la ruta que siguen las tropas. A través de ese estudio minucioso, él lanza la idea o su hipótesis de que Huetor y Tájara estaban en el margen derecho del río Genil. Esta misma afirmación la realiza también Seco de Lucena, y uno de los alcaldes que estuvo aquí, que es don Domingo Ruiz Conde Molina, que por lo visto, por lo que él declara, leyó bastante documentación antigua de Huetor y relaciona el topónimo de Tájara con Tajaral. Los tajarales o tarajales son una especie de mimbres que crecían al lado del río, con un tronco de color rojizo. Ya en el catastro de Ensenada, pues vemos que había bastante tierras con tarajales. Entonces, Domingo Ruiz Conde considera que Tájara viene de ahí, de Tajará, por una deformación o por una evolución del nombre. Esas son una de las teorías. Luego están las otras teorías de estudiosos, como un compañero mío, Jiménez Puerta, referente sitúa en la toponimia árabe tres tipos de Tájara. Una es Tájara del monte, a la que asemeja con Tajarilla; Tájara del llano, con el cortijo de las torres; y Tájara del río, que sería la actual Huetor Tájara. Como ya digo, estos son todo teorías, pero cuyo fundamento no está muy claro. Esta es una fotografía que está traída de un libro de Martín que realizó sobre el asentamiento de Tájara, que solo se ve, apenas si se aprecia, una especie de muro que creen que ahí es donde estaba Tájara, que es donde estaba actualmente el cortijo o la cacería de las torres, como se llaman aquí. Este cuadro es un cuadro que se realiza en el siglo XIX, que se le atribuye a José María Rodríguez de Losada, en la que en una exposición que hubo en el Hospital Real, yo lo vi y estaba con el nombre de toma de Tájara. Claro, yo dije, bueno, y la toma de Tájara,
después de hablar allí con el comisario, digo, ¿eso no sería Tajarja? Dice, sí, pero parece ser que el autor lo relacionó con Taja. Pero este cuadro no sabemos tampoco exactamente si se refiere a Taja o a Tajarja. Luego tenemos, voy pasando una morfología de cómo ha ido creciendo la población a lo largo de los siglos. El espacio que se ve más oscuro sería el antiguo espacio, que sería lo que ocuparía prácticamente lo que era la alquería de Huertos en torno a la torre, que sería un recinto amurallado y que tendría como objeto pues, recoger a los campesinos que estaban labrando sus tierras ya en época árabe, recogerlos en caso de alguna incursión castellana. Anteriormente no he citado nada referente pues, a épocas de la prehistoria y todo eso, porque de esto no hemos encontrado ninguna documentación. Sí, le quiero agradecer a Gregorio Cervera que me haya proporcionado algunas fotos sobre yacimientos y materiales líticos que se han encontrado en el término de Huertos, así como hachas pulimentadas, raederas, que se han encontrado en distintos puntos, lo cual indica que en esa época de la prehistoria hubo una ocupación aquí en la zona de Huertos, ocupación que en un principio estaría ocupada por lo que se llaman cazadores recolectores al abrigo de las cuevas y normalmente acechando pues, los animales que pastaran por la zona. También porque me he quedado ahí un salto, es muy importante los yacimientos, un yacimiento de época íbera en Limones, el Cortijo de Limones. Cuando se hizo la carretera, la autovía del 92, ahí aparecieron monedas, apareció bastante cerámica de tipo concéntrico, etc. Y también hay restos de época íbera, creo que se aparecieron en la Catalana. En lo referente a la época romana, prácticamente toda esta zona, junto con Loja, Salar y todo, toda esta zona, nos aparecen dos ciudades en los mapas de Ptolomeo que la ubican entre Antequera, Anticaria y Lurco, que era Pinos Puente. Por la demarcación que Ptolomeo hace geográfica de esa zona, estas dos ciudades, una se llama Baxo y otra Bexki. La Bexki, esta la han asimilado unos con Huertos Taja y otros con Archidona, pero tampoco está claro. Lo que sí se ha determinado que había una vía romana que enlazaba Ilurco, Pinos Puente con Anticaria. Y en torno a la distribución de esa vía, que va paralela a la vía actual del tren, pues se han localizado bastantes yacimientos. Entre ellos he incluido un mapa para más o menos determinar el sitio donde están esos yacimientos. Están la Verdeja, los Villares, la Dehesilla, el Algarabejo, la Capilla y llega hasta la Vega de Don Antonio. Todo eso en lo que es referente. Luego hay otros yacimientos, como es el caso de Viña Vieja, que estuvimos un día, no sé si fue contigo, ¿no, Gregorio?, viendo la cerámica que había en superficie. Hay estudios y hay prospecciones hechas, se hicieron en los Villares, la hicieron las arqueólogas que normalmente trabajan con el Ayuntamiento de Huertos, Isma Rodríguez, ¿no?, y ellas mandaron un informe sobre más o menos lo que había, un espacio de habitación, pero poco más. Luego, ya después de la ocupación romana, he incluido, estos son los restos de collares
que aparecen, la hacha y la herradera del Neolítico. Este es el mapa del yacimiento, que de los yacimientos que hay aquí en Huetor, o los que yo he podido constatar. Estos son diferentes fotografías de la actual torre, de Alquería, como he citado anteriormente. Aquí he incluido también una serie de monedas romanas que se han localizado a lo largo del territorio de aquí de Huetor Taja, o dentro de lo que es su jurisdicción, en la que predomina las monedas entre los siglos III y IV. Predominan, que hay bastante número de monedas de ese tipo, lo que nos indica que la circulación monetaria en esa época pues fue más abundante, y lo que correspondería probablemente con una etapa de esplendor de esta época. La mayoría de las monedas que salen son de los llamados emperadores ilíricos, Máximo, Probo, Claudio, etc. Y también aparecen muchas de Constantino. Otra de los hallazgos que se han encontrado aquí en Huetor Taja, y que en un seminario que se hizo hace poco en Salar sobre las villas romanas, profesor de la Universidad de Sevilla, el profesor Beltrán, entre las filminas que pasó esta que textualmente decía que había aparecido aquí en Huetor Taja. Le pregunté por ella y ella me mandó información, y efectivamente esta estatua está en el Museo Arqueológico Nacional, y era propiedad de un profesor de historia de la Universidad de Granada, de principios del siglo XIX, que la donó al Museo Arqueológico. Es una estatua de bastante envergadura, mide 1,11 de altura, y representa lo que se llama una mena de báquica, es decir, una especie de sacerdotisa de época griega, una imitación de esa época griega. Esto no dicen dónde exactamente se ha localizado, pero tuvo que ser en alguna obra que se hiciera dentro del pueblo, o probablemente en el campo, en una de las villas de estas que antes he mencionado que hay. También en la torre, las tumbas estas de las caballerías, que ya corresponden a una época visigoda con los Olpes, que era la vasija típica de los enterramientos de época visigoda. Luego, ya en el siglo XVI, como bien han dicho, Álvaro de Luna, cuando se conquista Loja en 1486, al igual que Salar y al igual que Huetor Taja, los tres, la ciudad y los dos municipios se toman el mismo año, el 29 y el 30 de mayo de 1486 respectivamente. Con anterioridad, cuando se toma Loja, se realiza lo que conocemos como los repartimientos de Loja. Entonces, a todos los que han intervenido en esta conquista, sobre todo los señores y los caballeros o los escuderos de guardas, que eran los principales y los continuos de los reyes católicos, entre ellos destacaba uno Pérez del Pulvar, era uno de esos 100 continuos de estos reyes católicos, pues se le reparte en todo el territorio una serie de tierras. Álvaro de Luna, que recoge bastante tierra en torno a la torre alquería de Huetor Taja, y va a ir acumulando a través de compras, a través de requisamientos, va a ir incrementando el número de tierras hasta constituir un mayorazgo. Un mayorazgo que todas estas tierras van a ir pasando de padres a hijos con unas cláusulas específicas al respecto.
Luego van a seguir acumulando su hijo Álvaro de Luna, que fue el caballero que fue de Milán, y luego su otro hijo, nieto del anterior Álvaro, alcaide de Loja, que era Antonio de Luna. Este en 1558 compra la jurisdicción de Huetor e inicia un pleito con Loja precisamente por la compra de esta jurisdicción, porque Loja empieza a perder terreno o tierra, y entre ellas pierde precisamente la de Huetor, que era la zona más rica de lo que se repartía en aquel tiempo, de los repartos que hubo. En los dos documentos que aparecen ahí, uno es un traslado de 1559, es decir, una copia de la escritura original que se hizo en Valladolid en 1558, cuyo documento está ya en el archivo de Huetor. Una copia, evidentemente. Si alguien quiere detallarlo y consultarlo, está en el archivo. El otro documento que hay es un pleito que establece contra Loja, Huetor Taja y Salar. Es un pleito por la dehesa de Tasara. La dehesa de Tasara entra, o Loja la toma como bienes de propio. Los bienes de propio eran unos terrenos que las ciudades cogían específicamente para arrendarlos, y con el producto de ese arrendamiento lo que hacían pues eran pagar servicios o pagar, incluso pagar los mismos pleitos que hacían. A partir de este periodo, como ya he dicho, Huetor Taja entabla y Loja entablan un pleito. Hay una documentación, sobre todo una alegación que está escrita en latín y en castellano, la alegación que presenta Loja por la venta de la jurisdicción de Huetor, en la que dice que no había tanteo. Loja debería, según el jurista un tal Maldonado Salazar, que debía de haber había un tanteo, que se había hecho una venta con un vicio que se llama de sujeción, es decir, que no se habían enterado prácticamente, que se había hecho un amofonamiento sin contar con ello, y presenta una serie de alegaciones para intentar recobrar lo que era la jurisdicción. A la par que Loja, o sea que Huetor intenta separarse, Salar también hace un primer intento también en un año después, en 1559, y otro posterior en 1583. Claro, separar dos términos grandes Salar es casi el doble de términos que Huetor. Separarlos de la ciudad, pues eso le supondría el consiguiente perjuicio. Y entonces los pleitos se dilatan, los de Salar se dilataron 300 años hasta 1817, pero los de Huetor Taja prácticamente, Loja no logró nunca una sentencia favorable a la ciudad, al contrario que con Salar. Por eso la jurisdicción de Huetor nunca volvió a Loja. Ya en el siglo que empezamos con los manejos de los caciques de la zona, una oligarquía que va a suplantar la voluntad de la mayoría, empleando esta voluntad en su único y exclusivo beneficio, y que tiene un gran peso en la zona, sobre todo en la zona de Loja, y a raíz de eso, pues la zona de aquí, sobre todo el peso que tienen los administradores del conde del un poquito de agua. He notado que en 1935 dice él que sucede un acontecimiento muy importante, y era un partido de fútbol entre el recreativo Huetor Taja y Montefrío, en el campo de la Cuadrada, donde ganó Huetor Taja por 4-1. Esos datos los recogí de la prensa. Es importante. Porque ganó Huetor, con el mundo futbolero que hay ahora. ¿Sí? Por eso.
Como ya he dicho anteriormente, el peso de los administradores de los Montijos pues, tuvo muchos encuentros con gente del pueblo, sobre todo en especial en temas de los repartos del agua y todo, porque el administrador de los Montijos era prácticamente el que ponía el carne y quitaba ahí a su libre albedrío, pues hacía lo que le daba prácticamente la gana. Y hay varios documentos de enfrentamiento incluso a uno de los administradores en la feria de Huetos, lo cita a uno para comprarle un caballo y cuando se levanta para tratar con él, le acepta 2 puñaladas y sale detrás de él. Es decir, que hay bastantes incidentes de ese tipo. Ya también se produce, incluido un inventario de antes de la Guerra Civil, para que se vea lo que realmente se destrozó en la quema de los santos de la iglesia de Huetos, que al igual que en la de Salar, aquí se quemaron en la plaza de Andalucía y en Salar se llevaron a las afueras, lo que allí se llama la guardia. Y los santos que había en aquella época en ese inventario para contrastarlos con los que quedaron después. Y en definitiva, pues esto es un somero repaso de, si alguien quiere preguntarme algo más específico pues, y se lo puedo aclarar o me acuerdo, pues gustosamente se lo diré. Nada más. Es muchísima documentación prácticamente. No sé si te ha aclarado lo suficiente o no. Sí. Y otra cosa es, yo he oído, y no sé si puede tener algo de fundamento o no, que la palabra huerto puede proceder del término huerto en árabe. Uno hablan de huerto y otro de cueto, otros lo derivan de cueto, de un sitio alto, que aquí lo más alto y más próximo es el cerro ese de Vela. Que hay también lo que he estado hablando antes de por dónde pasan las tropas de Álvaro de Luna en la incursión que hace en 1431, dicen que acampa en un cerro próximo a Huetos. Pepe Cuevas lo señala como que es Vela, otros lo señalan como Tajarilla, pero no está claro. Son ya cada uno su hipótesis, pero claro no está tampoco cuál de los dos era, que asentó las tropas. Y luego también, evidentemente, esa incursión en 1431 pasa y queman Salar, que dice que era de 300 vecinos. En aquel tiempo 300 vecinos era una población bastante abundante. Tenemos en cuenta que por vecino entonces diríamos, para tener una idea, era como el cabeza de familia, el que se registraba como vecino. Habría que multiplicarlo normalmente, ya dependiendo del tiempo. Por ejemplo, en el catastro de Ensenada se utiliza el multiplicador 3,9, porque es el que han adoptado un grupo que le llaman el Grupo 75, que ha hecho una serie de estudios sobre el catastro de Ensenada de muchísimas poblaciones. Y entonces, para ese periodo, cifran que un vecino, cuando citan vecinos, el equivalente a habitantes es el vecino multiplicado por, si dice que, por ejemplo, 500, tenemos que multiplicarlo por 3,9 para saber lo que había. En cambio, en la documentación de la iglesia ahí sí viene muy específico porque llama almas, y almas cada uno tiene uno, cada persona tiene una, ¿no? Ahí viene más especificado los vecinos, que aparecen en varios documentos de la iglesia también, en algunos de los documentos que hemos podido ver. Me gustaría preguntarte, cuando hicieron los deslindes de Huertos y Loja, ¿el nacimiento del frontil era de Huertos?
¿O qué prefiere dos? Eso no está muy claro, porque las aguas del Frontín regaban parte de la vega de Don Antonio. Y ahí, es que tú date cuenta que la toponimia de aquella época, mucha se ha conservado, pero A